Ya están ahí. Estaba preparando mi próxima cirugía de corazón, pero en medicina de hoy se tratará sobre los pulmones. Es muy importante tener conocimiento de este órgano importantísimo para la respiración. La neumonía es una enfermedad común que afecta a millones de personas cada año. El asma por lo general comienza durante la infancia. Bueno, ya se dieron cuenta, asma bronquial y prevención y tratamiento de las neumonías. Medicina de hoy, no se lo pierdan, se los recomiendo, no se vayan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los pulmones, un órgano importantísimo. Cuando estamos en el útero de nuestras madres, ¿sí?, no tenemos aire dentro, tenemos líquido amniótico y los pulmones están en una situación que lo llamamos los médicos hepatizados. No es porque parezcan hígado, sino porque están llenos de líquidos y tienen una consistencia muy dura. Cuando nacemos, nos sacan de 37 grados centígrados, estamos cómodos y bonitos y calientitos dentro de nuestra madre, a el medio ambiente. En clima frío, a 20, 21 grados, aquí a 28 grados. Un cambio tremendo, y el niño en el tracto del parto exprime, por decirlo así, ese líquido de los pulmones y lo tose. Por eso los médicos lo estimulan para que boten ese líquido de los pulmones y entre aire a los pulmones. Dos pulmones. Y la circulación de los pulmones, que viene de la arteria pulmonar y regresa al corazón a través de las venas pulmonares, comienza a trabajar con una presión más baja. Se cierran algunos conductos que existen entre la circulación mayor al cuerpo y la circulación menor al pulmón. ¿Qué pasa? El pulmón comienza a hacer las funciones de oxigenación de la sangre. Tenemos dos pulmones, el derecho y el izquierdo. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. Luego, ¿cuál es la principal característica de esto? La sangre que viene de las arterias pulmonares, que traen sangre contaminada, sangre venosa, sangre sucia de nuestro cuerpo, llega al alveolo. ¿Qué es el alveolo? El alveolo, imagínense ustedes como un racimo de uva. Cada uvita es un alveolo. Tenemos cerca de 300 millones de estos. Cada una de esas uvitas, el pellejito de la uvita, el contenido de la uva es aire, por decirlo así. Y este aire tiene que estar en contacto con la piel. En esta piel de la uva están los vasos capilares. A través de una membrana que se llama la membrana alveolar, pasa el oxígeno de este aire de los pulmones hacia la sangre, y la sangre saca el CO2, que es un gas de desecho del cuerpo, hacia los alveolos, donde es exhalado a través de la respiración. Cada vez que inhalamos, entra oxígeno a los pulmones y llega a los alveolos. Ese oxígeno entra a la sangre a través de la membrana y luego saca el CO2 hacia el resto del cuerpo. Cuando el alveolo, los conductos que llevan el aire del alveolo hacia los bronquios, ¿sí?, el conducto alveolar, los bronquiolos, bronquios principales, tráquea, cualquiera de esos sitios tiene una obstrucción, no entra bien el aire y podemos tener problemas de tipo de asfixia. Por ejemplo, una neumonía, el alveolo se llena de pus. En el asma, uno de estos conductos está cerrado. En otras enfermedades, por ejemplo, un cuerpo extraño, los conductos están cerrados y nos causan síntomas de baja de oxígeno. Hay veces que la membrana está engrosada. Por ejemplo, cuando tenemos lo que llamamos los médicos un edema pulmonar o hinchazón en la membrana alveolar. Esta puede ser por causa del corazón o por causa idiopática, que vendríamos a discutirlos en un tema más profundo. Pero también puede haber daño ahí. O cuando no hay circulación de la arteria pulmonar hacia los alveolos, tampoco podemos hacer este cambio gaseoso. Por ejemplo, en las temibles embolias pulmonares, ese coágulo que dice que se le pone en las piernas y se va al pulmón y mata a las personas, eso es una embolia pulmonar.
Entonces, tenemos varios tipos de patologías, pero realmente el pulmón funciona como un mecanismo de cambio de aire del medio, entra oxígeno y botamos nuestra sustancia de desecho, el CO2. Vamos a explicar algunas de las enfermedades más comunes en esta temporada y más comunes a lo largo de la vida de nuestros pulmoncitos. Así que regresamos con más medicina de hoy, con la información médica que usted necesita. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Cano, neumólogo. Hoy vamos a conversar sobre una enfermedad que es muy común, principalmente en la infancia, que es el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la tiene, ya sea niño o adulto, se queja principalmente, ¿por qué? Porque le falta el aire, tiene tos, tiene flema y lo más importante, le silba el pecho. El silbido en el pecho lo que indica es que sus bronquios están cerrados y esto le produce mucha dificultad respiratoria. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica principalmente por la parte clínica y en los niños principalmente está el antecedente familiar, el antecedente laboral o el antecedente del hogar y acompañado también por exámenes de laboratorio. Uno de los exámenes más importantes en este caso es la espirometría, que es una prueba de capacidad respiratoria o de función pulmonar que nos da o nos dice exactamente si el paciente tiene asma o no. Cuando ya lo tenemos diagnosticado y ya sabemos qué tipo de asma tiene, entonces vamos al tratamiento. El tratamiento, algo muy importante que ustedes tienen que recordar, es que es una enfermedad para toda la vida y por lo tanto su tratamiento tiene que ser de mantenimiento para evitar la exacerbación o las crisis que son las que le llevan o al médico o al hospital. Y para esto, la base, en este caso la parte más importante del tratamiento son los corticoides inhalados. Son los inhaladores que comúnmente se utilizan y que tiene que aprender a manejar en este caso o el niño o el adulto para que sean utilizados de manera adecuada, la enfermedad sea controlada de manera adecuada y le dé una calidad de vida lo suficientemente buena como para que el niño o el adulto pues pueda desarrollar sus actividades normalmente. Lógico, ya una vez controlado y con tratamiento, van las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones principales que aunque ya esté el paciente controlado, tenemos que decirle que tiene que evitar cualquier factor que exacerbe su enfermedad, es decir, cualquier factor que desencadene su enfermedad, porque pueden haber causas o pueden haber desencadenantes y esos son los más importantes, ¿no? El polvo, el ácaro, los cambios bruscos de temperatura, etcétera. Todo esto de aquí nos trae como consecuencia que pueda desarrollar o exacerbar su enfermedad. Y finalmente, pues, tener un conocimiento de esta enfermedad porque muchas veces el grave error es que se trata solamente de las crisis, pero se olvida que como enfermedad crónica tiene que tener un mantenimiento adecuado. Muchas gracias. Un niño que nace y es lactante, tome la leche del pecho de mamá o tome la leche adaptada que la industria la pone a disposición por razones donde no se puede dar la leche del pecho, por razones A, B o C, no necesita de suplementos vitamínicos. Por ahí hay una excepción para el hierro, que hay que tomarlo con pinza, pero no podemos hacer de rutina y pensar que es indispensable darle a un niño lactante suplementos vitamínicos, ni minerales. Al recién nacido hay que tratarlo con mucha sutileza, desde la mirada hasta el tacto. Cortar la uña puede ser una necesidad imperiosa el primer día, porque hay niños que las tienen larguitas y se pueden lastimar, y otros a la primera semana. Crecen muy rápido, el tiempo lo pondrá el propio niño, pero lo más importante, la persona que la va a realizar. Con mucha delicadeza, haciéndola de las manos de manera de semiluna
y la de los piececitos de manera recta. Cuando una mamá regresa al trabajo, amamanta a su niño, más que lacta. Quiero dejar bien claro que amamantar es mucho más que lactar. Es una conexión entre mamá y el niño. Pero regresa al trabajo y mamá tiene que dejar a su bebé y muchas pretenden dejar su leche. Lo pueden hacer y conservar la leche pasa a ser todo un manejo de seguridad, porque es un producto biológico. Se lo puede dejar en refrigeración para las primeras 24 horas o en congelación para unos en periodos tan largos como de 1 año y tan corto como de 6 meses. Pero lo más importante, además de tener una correcta línea de seguridad en el manejo, desde el lavado de manos, el recipiente donde se lo pone, y una vez abierta y descongelada no volverla a usar, lo más importante es quién se la va a ofrecer, es decir, quién va a reemplazar a mamá. Muy bien, amigos de Medicina de Hoy, ahora nos encontramos en el Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero y a mi lado pues se encuentra la directora general Yoconda Soledispa, quien nos va a compartir muchos momentos especiales de los cuales vamos a aprender. Como siempre, nosotros vamos a tomar conciencia. Mi querida Yoconda, muchas gracias por la entrevista. Buenos días, para mí es un placer poder orientarlos e informarles acerca de lo que realiza el Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero. Bueno, entonces vamos desde cero, ¿cierto? Porque aquí están desde niños hasta adultos mayores también. Así es. Nosotros tenemos aquí 7 servicios, de los cuales tenemos el primer servicio, que es el formado por un equipo multi e interdisciplinario, que está formado por psicóloga, trabajadora social, orientadora familiar, una psicopedagoga. Ellos son los encargados o es el filtro por el cual entran todos los usuarios o todas las personas que requieren del servicio de esta institución municipal. Es decir, por ellos pasan para poder calificar a las personas que vienen acá. Sí. ¿Es un colegio también que va de primer grado hasta 6º año? Nosotros tenemos un servicio precisamente que es el servicio escolar, que está desde el nivel inicial hasta el 10º de básica, que se incrementó hace 2 años. El PCI para aquellos jóvenes que dejaron de estudiar un periodo de 5 años y podíamos nosotros lograr que ellos se vuelvan a reinsertar a la parte educativa. Muy bien, además hay talleres, porque en el corredor me encontré con un olor delicioso a pan, me quedé impregnada. Cuéntanos un poquito sobre los talleres. Sí, bueno, la muy ilustre municipalidad siempre está incentivando a la comunidad con crear cursos. En este caso nosotros aquí tenemos un aula, dentro del centro tenemos un aula de gastronomía que facilita a las madres nuestras y a las madres de la comunidad para que logren un emprendimiento que les permite lograr un ingreso para la familia. Entonces, como usted decía, hay un olor, sí, ellos preparan tortas, bocaditos, hacen panaderías y todo esto es a favor de la comunidad y de la nuestra en realidad como centro, porque hay madres que están o jóvenes de nuestra institución con discapacidad visual, que hay un joven ahí dentro de este taller de gastronomía que le permite también a él lograr un trabajo. Claro, a eso iba. Bueno, primero me encanta porque la clave aquí de todo lo que hemos conversado es la inclusión, ¿cierto? Así es. La inclusión en nuestra sociedad, el cambiar de paradigmas, el realmente generar incluso trabajo a través de todos los talleres que ustedes proveen. Sí, precisamente para nosotros nuestra misión es lograr que las personas se inserten, no solamente en la parte educativa, en la parte familiar, en la parte laboral y la parte social, que es lo importante para que vean que las personas con discapacidad no solamente deben estar en un centro especializado, sino también
integrarse a esos otros ámbitos que tiene la sociedad. Ok, para ya terminar nuestra entrevista, destacar algo importante. Hablamos de la familia. Es diferente el caso de un niño que ya nace con discapacidad a un adulto que de repente por algún motivo ha adquirido esta discapacidad. Toma mucho más tiempo, la aceptación es algo fuerte. En el área emocional, la familia debe estar muy pendiente de esto. Bueno, como yo les decía al principio, tengo un equipo, precisamente una orientadora familiar, que es la que se encarga de trabajar con la familia, tanto del niño, de la familia que les nace un niño con discapacidad visual, una ceguera, como de aquella familia que en algún momento aparece una persona con discapacidad visual porque adquirió la ceguera. Entonces, en ambos es difícil el trabajo, pero no es imposible. Tratan más bien de lograr que la familia se involucre para que el niño pueda desarrollarse autónomamente y independientemente y lograr una estabilidad emocional. Porque no es lo mismo una persona que adquiere la ceguera, porque yo tengo aquí jóvenes y adultos que por algún motivo, un accidente, perdieron la visión o porque se les presentó un problema de salud, en este caso la diabetes o el glaucoma, que es uno de las enfermedades, de las patologías más comunes dentro del servicio de rehabilitación básica funcional, que es difícil la aceptación de esa nueva condición. Entonces ahí trabaja el equipo multidisciplinario con la psicóloga, la orientadora familiar y la trabajadora social, permitiéndole a la familia lograr una buena inserción familiar, una buena inserción a la comunidad de ese usuario que perdió la visión. Bueno, me quedó clarísimo. Yo creo que es un gran aprendizaje para todos mis queridos amigos, porque estamos hablando de inclusión, estamos hablando de familia, estamos hablando de que siempre hay solución y que en la vida son experiencias que nos toca vivir, y yo creo que todo trae de la mano un aprendizaje. Es vital tomar conciencia en esta área. ¿Qué nos quisieras decir y compartir a nuestro público de medicina de hoy, mi querida Yoconda, luego de tantos mensajes hermosos? Que la Escuela Municipal de Ciegos o que el Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual tiene sus puertas abiertas a la comunidad. Aquellos médicos oftalmólogos que detecten, o las instituciones públicas de salud que detecten niños con discapacidad visual, los remitan a nuestra institución, ya que prestamos varios servicios que pueden lograr que estos niños en el futuro sean entes productivos y entes socialmente integrados. Bueno, y de hecho yo les quiero comentar que a todo el equipo de producción nos inspiró tremendamente este lugar. Acá nos contaba que los niños tocaban las cámaras y me dicen, Benjamín, son tan inteligentes, no ven, pero tocan y saben muchísimo más. Así que yo les felicito. Muchas gracias por abrirnos las puertas, y a ustedes, mi público, ya sabe que domingo a domingo estamos conectadísimos en su revista médica En Casa, Medicina de Hoy. Muchísimas gracias. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas.
El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que inquieta mucho a los padres, como es el pudor en la adolescencia. Pero para eso primero tenemos que entender qué es el pudor. El pudor es aquella cosa que tú guardas para un momento muy especial, que tú lo guardas porque tienes vergüenza y necesitas un contexto especial para poderlo entregar. ¿Qué sucede con el pudor? El pudor aparece de manera natural y eso es maravilloso en los niños a partir de los 4 años. Llega un momento en que el niño se cubre, inicialmente él no sentía vergüenza, pero de pronto llega un momento en que él se tapa y ¿qué hacemos los padres? Los padres en ese momento solemos decirle, ¿qué te pasa? Si yo soy tu mamá, si yo soy tu papá, ¿por qué ahora te cubres? Y de esa manera empezamos a mermar en ellos esa tendencia natural a quererse proteger en toda su integridad. Este niño va creciendo y ¿qué sucede con las madres, entre comillas, modernas? Empiezan a comprarle a esa niña de 4, 5, 6 años un bikini y en ese bikini empieza a enseñar cosas que ella no quiere enseñar y viene mamá y le dice, no seas ridícula, tienes un cuerpo bonito, no tiene nada de malo enseñarlo. Entonces, somos los padres quienes vamos cortando y quitando lo que es el pudor en los niños. Esa niña va a la playa y resulta que se le cae el traje de baño, no le gusta, sale del mar y mamá le dice, aquí yo te cubro con la toalla. Y ella no quiere, incluso los varones. Es maravilloso ver cómo es el pudor del varón cuando es pequeño y los padres lo ridiculizan. Luego, ¿qué sucede? Cuando este niño va creciendo y entra en la etapa de la adolescencia. Entonces tenemos un contexto en el cual vienen estos famosos bailes donde los movimientos de los chicos empiezan a incitar situaciones que no son adecuadas a su edad. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces muchas madres se visten de una forma inadecuada y los adolescentes varones tienen tendencia pues a fantasear con las mujeres mayores. Entonces la niña ve que esta mujer enseña y que a los niños les llama la atención y piensa y empieza a competir. Entonces empieza a perder lo que es el verdadero significado de cómo debemos atraer o cómo ellos deben atraer a las personas. Realmente es una problemática nacional, porque esto va llevando a lo siguiente, a que existan relaciones sexuales cuando no es lo adecuado y tenemos pues un problema de salud pública como es el embarazo adolescente. Entonces, ¿qué hacer? Si eres una madre joven, empieza por prevenir y cuidar ese pudor que aparece de manera natural en tus hijos. Y si eres madre de un adolescente, tienes que sentarte a conversar y explicarle que tú tienes que generar en el sexo opuesto amor, no solo deseo. Gracias. Un gusto, amigos, que continúen con nosotros semana a semana. Yo muy contento porque estoy con un amigo, el doctor Iván Cherre, dialogando de cosas que son de la vida diaria, en ocasiones con términos sencillos, no entendidos. Iván, gracias que estés aquí. Vamos a hablar de neumonía y pulmonía. ¿Lo mismo o cosas diferentes? Bueno, antiguamente uno le decía pulmonía porque se asociaba al pulmón. De todos modos, gracias por la invitación otra vez. Y cuando hablamos de neumonía, hablamos de aire. Entonces, como el pulmón está constituido por tubitos que llevan el aire y terminan en saquitos de aire, entonces el término en la actualidad es neumonía. Quisiera hacer un poco la comparación de como que tuviese la cocina, el tanque de gas y cociendo los alimentos. Se me termina el tanque de gas, no puedo cocinar. O las llantas de un carro se desinflan, no puedo rodar. Es muy relativo esto de meter y sacar aire, un recuerdo de que vivimos y morimos a cada momento. Claro, esto es importantísimo porque nosotros no estamos conscientes de cómo vamos respirando. Cuando se nos afecta esta vía aérea es que tomamos conciencia de que estamos respirando y eso es uno de los primeros síntomas o signos que uno dice... Es lo que se llama disnea o sed de aire. Pero el aire viene para todos, de los árboles, a buena hora, de los que están más debajo del agua que los que están sobre la tierra, pero la cara cumple una función importante. Prepara el aire para que entre limpio a nuestros pulmones. Es ese mismo aire el vehículo para que entren microbios o algún otro elemento y el pulmón se enferme en esto que conocemos como neumonía o pulmonía. Claro, usted hace una referencia muy importante, porque si la vía aérea superior, la cara y todas las vías aéreas tienen que preparar el aire,
una de las primeras condiciones para que me dé una neumonía es que algo no esté funcionando bien allí. Por eso, un ejemplo práctico, una gripe se puede complicar con una sinusitis, una gripe se puede complicar con una neumonía. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que esas bacterias han pasado ese filtro y entonces llegan a nuestro pulmón. A un sitio donde el aire no tiene microbios. Exactamente, un sitio estéril. Y hablamos que los saquitos donde está el aire, que si los extendemos pareciera que fuese una cancha de tenis. Exacto, sí. Estando llenas de flema, de microbios, ya no hay aire, da síntomas. ¿Y cuáles son? Claro, al tener esos sacos de aire, que como bien dice el término, tiene aire, se llenan de pus, se llenan de moco, se obstruyen. Entonces uno de los primeros síntomas, ya que ahí se formaba un intercambio gaseoso, comienzo a ser consciente de que me falta el aire, entonces tengo una dificultad para respirar. Puedo tener fiebre. ¿Por qué? Porque esa infección cada vez se va haciendo más grande, mi organismo comienza a reaccionar de esa forma. Puedo tener tos, porque la tos nos defiende al pulmón. Y ¿como entonces, un perrito guardián del pulmón? Exactamente. Entonces comienzo yo a expectorar. Mi organismo trata de defenderme y trato de botar ese moco. Ese moco entonces tiene unas características. A lo mejor al principio era transparente, ahora ya es un moco amarillo, verdoso. Y aparte de eso comienzo a sentir ya dificultad, ya estoy decaído, me duele el cuerpo, me duelen los músculos. Y hay situaciones mucho más grandes. ¿Cómo está la gana de comer? No tengo muchas ganas. ¿Y la actividad? También ya estoy decaído. La gente dice es como que me hubiesen molido a palos. ¿Y al diagnóstico llega bajo la clínica, el oído del médico, el estetoscopio o algo más? No, claro, la radiografía. ¿Cuánto ayuda una tomografía? Es importante cuando uno sospecha que hay, por ejemplo, poquitos ruidos o no hay una correlación clínica. A lo mejor el paciente, yo le oculto grandes cosas y el paciente me dice, yo estoy normal. Entonces ahí uno amerita una tomografía. Diagnosticado a tiempo, yo creo que va bien. Si no hay una cosa fuerte que predisponga como diabetes, alguna enfermedad seria, que baje las defensas, incluido VIH-Sida, ¿qué complicaciones puede dar el tener una neumonía? ¿Se puede formar un absceso? ¿Puede haber derrames? Claro, complicaciones van, o sea, uno lo primero que hace cuando hay una neumonía es tratar de estadificar la neumonía. Existen criterios y parámetros que uno puede asociar a la mortalidad. Hay un estadio, que por ejemplo el estadio 5, uno dice ese paciente a lo mejor tiene 50% de mortalidad, desde el primer momento que uno lo ve. Entonces yo tomo todos esos parámetros para predecir cuál va a ser el pronóstico del paciente. ¿Y el tratamiento? El tratamiento, porque aparte de eso existen complicaciones. La peor es la muerte, tenemos de ahí abscesos, tenemos derrames pleurales, tenemos a veces que el paciente tiene deterioro del sensorio, porque el paciente está tan infectado. Y puede regarse microbio a todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, entonces es una sepsis. Entonces todo eso es lo que hace que le dé mucho más riesgo y mucha más mortalidad. Y al tratamiento, en el caso de que la cirugía no sea un auxiliar también, porque puede serlo, ¿es más médico, es más clínico que quirúrgico? El tratamiento siempre es médico, en la gran mayoría de las veces, salvo que tengamos, por ejemplo, un paciente que tiene un derrame pleural masivo o un paciente que no se trató bien y vemos la complicación de la neumonía de un absceso, allí interviene el cirujano. Pero la gran mayoría es clínico el diagnóstico. ¿Quiénes están más predispuestos a tener neumonía o pulmonía? ¿Y cuál sería la sugerencia de Iván Cherre como alergista y como neumólogo para la comunidad que nos está sintonizando? Siempre hay pacientes que tienen una mayor predisposición. Los que tienen más de 65 años, los pacientes que tienen enfermedades de base, cardíacas, pulmonares, hepáticas, esos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Aquellos que tienen defensas bajas, aquellos que tienen inmunodeficiencias, ya sean adquiridas o congénitas, tienen una mayor predisposición. El paciente que está en tratamiento oncológico, si está en cierta, uno ya sabe que esos pacientes tienen más riesgo. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Yo digo, las más sencillas, lavarse las manos siempre, ¿sí? ¿Qué tal el saber toser y estornudar? Por supuesto, eso estornudar tenemos que tener el pañuelo, ¿sí? Para o poner la por lo parte menos interna, poner ¿no? la parte interna que dice no riego. Como héroe, ¿no? Como Exacto. héroe. Muy bien lo que dice usted. Y de ahí la otra cosa es, en aquellos pacientes que uno ya sabe que tienen una predisposición, la vacuna de la gripe y la vacuna del neumococo. Son dos parámetros importantes. Pacientes de más de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, esos pacientes tienen que vacunarse. Estamos en buen momento y más aún, amigos y amigas, sabiendo que aquí en Grupo Hospitalario Kennedy tenemos un profesional de altísimo nivel, no solamente en lo que es vocación, que es lo más importante,
en la parte de formación y con una proyección profesional que nos permite trabajar en equipo a favor de ustedes. Que les haya quedado claro el mensaje es nuestra intención, pero sobre todo cuando tengan tos, fiebre y su ventilación o respiración se duplique, tengan mucha atención. Nosotros los adultos ventilamos 15 veces por minuto. Cojan un reloj, miren cuántas veces elevan el tórax y si se acerca a los 30, están muy decaídos o tosen, por favor, aquí estamos para ayudar. Gracias por su sintonía, los esperamos y continúen con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, amigos y amigas. El día de hoy contentos. Un tema bien interesante y controversial, el llamado cólico de gases. Y el niño, 9 meses viviendo en el agua y le toca dar su primera respiración. Y es en ese momento que toma aire de la atmósfera. Ese aire que le va a permitir vivir, pero también pasa al estómago. Y aquí en el estómago sirve hasta cierto punto para evitar que lo que el estómago contenga se regrese hacia su boquita. Por eso cada vez que va a tomar su comidita, que es la leche de pecho de mamá, el niño por cada centímetro de leche que tome, tomará de 3 a 5 centímetros de aire. Ese aire es necesario. Está en una cámara aérea en el estómago y evita que la leche se regrese. Luego esa leche pasa al intestino delgado, donde va a ser procesada y aquí se produce un aire que está atrapado entre una válvula de la salida del estómago llamada píloro y una válvula a la entrada del intestino grueso llamada la válvula del ciego, la válvula iliocecal. Entonces está apretadito. Posteriormente entramos al colon y aquí el aire viene del interior del organismo. Un aire importantísimo para nutrir a los microorganismos que dan las vitaminas necesarias para el niño. ¿Y qué pasa con el cólico de gas? La tradición dice que este aire que ingresa con la comida molesta al niño, pero es un aire útil. Es el momento de poner los pies sobre la tierra. Si el niño está bien contenido por mamá, es probable que el cogerlo y golpear su espaldita para que salga este aire lo alivie porque lo cogen. Pero que el aire salga y lo alivie, solo que por ansiedad haya deglutido mucho aire. Habría que probar si el sacar el aire lo alivia, y en ocasiones el sacárselo lo pone más complicado. Más importante es que el aire que está aquí en la parte media, que no se lo puede sacar, que fastidia porque el niño que está con ansiedad por el nerviosismo de sus papás nuevos, y por la ansiedad del niño de no ser bien recibido, se pone como rígido ese intestino. Y este aire aprieta, en realidad duele, pero esto no sale con palmaditas. En los animalitos se lame la panza. En nosotros los humanos, un masaje, contrario a la manecilla del reloj. Es probable que se alivie, pero si quienes contienen al niño no ponen los pies sobre la tierra, podrán seguir dándole palmaditas y su hijito seguirá llorando. Y por otro lado, eliminando gases por la parte baja como evidencia de que su intestino está funcionando bien. Así que aire necesario, pero en ocasiones nos agarramos de él y nos olvidamos que nuestro niño necesita mamá y un esposo que la contenga. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy.
Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Soy el doctor Eduardo Guzmán Burgos, director de Terres. Esta es una compañía asociada al Grupo Hospitalario Kennedy, la cual trabajamos hace 34 años. Trabajamos en las 3 clínicas, Alvorada, San Borondón y Policentro, en las cuales nos preocupamos de atender en las oficinas en el paciente ambulatorio, el cual tiene su problema respiratorio, que lo podemos manejar en el consultorio, recibe sus nebulizaciones, se hace espirometría, o sea, quiere decir la medición de su capacidad ventilatoria, queda grabada en un papel, lo cual es comprobado al término del tratamiento a ver qué evolución ha tenido. También vemos al paciente que se encuentra en camada, el cual se encuentra asilado en la clínica, el cual, según los datos, damos más o menos aproximadamente 160, 170 terapias diarias en los pacientes que se encuentran asilados en las clínicas del grupo. Y finalmente estamos en terapia intensiva, en la cual nuestra mayor preocupación o el paciente más complejo es el paciente de cirugía cardíaca, el cual en estos momentos en la clínica llegamos a tener hasta 3 pacientes en un día de este tipo de cirugía. Esta es, digamos, la función tal vez más dramática con el paciente en cuidados intensivos, porque todos ellos, la mayoría, se encuentra conectada a un ventilador mecánico, el cual requiere lógicamente más control, más capacidad, más entrenamiento del personal que lo asiste. Estamos tratando de progresar, pasar tal vez a un servicio ambulatorio, pero con lo que tenemos ahora, digamos, realmente hay bastante trabajo. La clínica se desempeña eficientemente en todas las áreas y nosotros tratamos de colaborar en lo que hacemos, en también hacerlo muy bien. Soy el doctor Eduardo Guzmán Burgos, director médico de Terres, que es una compañía encargada de hacer las terapias respiratorias, tanto ambulatorias como las que está asilado. El equipo que tenemos nosotros es como de 50 terapistas y estamos en capacidad de recibir al paciente ambulatorio, que es el más común, y invitamos a las personas que tengan problemas de este tipo que con toda confianza puedan recurrir a nosotros, que trabajaremos lo más eficientemente en ese caso. Y ya llegaron las lluvias. Con las lluvias, los calores y diferentes tipos de patologías. Una de las más frecuentes es la intoxicación por alimentos en mal estado. Es muy común, sobre todo en la costa, donde nuestros restaurantes y centros de expendio de comida no tienen la capacidad frigorífica para preservar en buen estado los alimentos. A continuación vamos a dar algunas indicaciones. Es muy importante que se tomen las precauciones,
se manejen los primeros síntomas en casa y si fuera necesario, ya saben, acudan al médico. A continuación vamos a dar paso al doctor Vega, que nos va a dar algunas indicaciones de cómo debemos actuar cuando un familiar nuestro se encuentra intoxicado por un alimento en mal estado. Buenas tardes, soy el Dr. Franklin Vega, médico internista del Grupo Hospitalario Kennedy. En esta tarde vamos a conversar sobre intoxicación alimentaria. Esta se da cuando una persona, un grupo de personas, dado por alimentos contaminados por diversos virus, bacterias, hongos o parásitos, o las toxinas que producen estos, traen al organismo ciertos diversos síntomas y signos que debemos estar alerta. Los principales son dolores de cabeza, calambres abdominales, dolores cólicos, náuseas, vómitos, diarreas, intolerancia para la alimentación o la toma de líquidos. ¿Qué personas son las más susceptibles de mantener estos síntomas? Generalmente los niños y los ancianos y las personas que tengan enfermedades concomitantes, como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica o enfermedades pulmonares. ¿Qué hacer en estos casos? Lo primero es determinar el paciente o la persona que tenga o está en una edad de riesgo. Segundo es principalmente la hidratación, que pueden ser con sales de rehidratación oral, que deben tomarlo constantemente dependiendo de la frecuencia de la diarrea. Generalmente estos cuadros son autolimitados, que significan terminan solos y en el lapso de 24 o 48 horas habrá una mejoría sustancial. Si no es así, si persiste el cuadro de náuseas, de vómitos o la persona no puede tolerar los líquidos, es muy recomendable asistir a un centro para atención inmediata por parte de especialistas. Segundo, debemos controlar la fiebre, que puede ser con antitérmicos, y debemos principalmente tener en cuenta ciertos signos que nos alertarán. Ejemplo, dolores de cabeza frecuentes, la fiebre muy persistente que no baja a pesar de la hidratación y la medicación, y además calambres musculares, imposibilidad para movilizarse o que la persona no pueda tomar líquidos. Las recomendaciones finales son, en el momento de tener en este cuadro, lo primero es la hidratación. Lo principal es la hidratación, no automedicarse. Si está dentro del grupo de personas de riesgo, acudir a un centro de atención especializada. Y segundo, si ve algún signo de alarma como los que nombramos anteriormente, tener en cuenta que deben acudir a un centro de atención especializada. Muchas gracias. Dr. Franklin Vega, Grupo Hospitalario Kennedy. Bueno, ya hemos escuchado al doctor Vega con las indicaciones para una intoxicación por alimentos. Los primeros auxilios los pueden dar ustedes, pero en el momento que aparece el vómito y no lo pueden manejar, acudan a su médico, que él sabrá la mejor forma de hidratarlos y sobre todo que los medicamentos no se pierdan por el vómito y lleguen a donde deben estar, atacando a esa infección que tienen dentro. Medicina de hoy, siempre para ustedes con la mejor información de cómo cuidar y mantener su salud. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas.
Hola con todos, soy la doctora Mónica Lam del Grupo Hospitalario Kennedy. Les quiero hablar hoy un poco sobre el aumento de defensas, cómo lograrlo por medio de la alimentación en nuestros niños. Sabemos que si un niño está bajo de defensas o bajo de inmunidad, es vulnerable a muchas enfermedades. Puede ser atacado por muchos microbios que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, de entre los cuales muchos de nosotros ya los conocemos, las mamitas, por ejemplo, el famoso virus de la gripe. Todos le tienen un terror, especialmente cuando los niños son pequeños, porque ellos no son capaces de deshacerse de la espantosa, entre comillas, flema que los ahoga, no los deja respirar y les produce mucha irritabilidad. Ese es uno de los virus más comunes que todos conocemos. Y muchas veces somos atacados todos, adultos y niños. Pero hay virus pues más agresivos en los cuales tenemos, por ejemplo, las enfermedades de la infancia, como el sarampión, la rubiola, la papera. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas tienen la enfermedad y otras no en la infancia? Pues sí, la inmunidad cambia y hay algunas personas que tienen su sistema inmunológico mucho más fuerte desde el vientre de la madre y en toda su infancia que otras. ¿Nos podemos ayudar? Sí, en la actualidad sí. ¿Con qué? Con muchos productos, muchos medicamentos que en este momento no lo vamos a tocar desde ese punto de vista, lo vamos a hacer con respecto a la alimentación. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Es una pregunta frecuente que hacen las mamás en el consultorio a nuestros niños para que estén bien de inmunidad, bien de defensa. Llegan las mamitas y dicen, doctora, yo quiero que mi hijo esté bien de defensas para que si llega alguna enfermedad, pues la pase y pueda sobreponerse fácilmente a esto. Sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Por medio de la alimentación. ¿Cuáles son nuestros principales motores de defensa en los alimentos? Aunque nos parezca difícil, introducirlo en los niños, sí, tenemos que lograrlo y tenemos que tratar de introducir frutas y verduras a diario. Las frutas y las verduras son los alimentos que producen gran cantidad de minerales y vitaminas en el ser humano. Vitamina A, C, todas las del complejo B, vitamina D, todo este tipo de vitaminas que nos ayudan a las defensas de nuestro organismo, las encontramos en las frutas. Casi todas las frutas en general tienen una variada cantidad de vitaminas. No es que la manzana solo tiene, por decir algo, un tipo de vitamina, la pera otro, no. La manzana tiene varios tipos de vitamina, la pera también, el banano es una de las más completas y muy fácil de dar a un niño. Entonces, nosotros tenemos que en la casa comenzar a implementar el uso de estos alimentos que tenemos en nuestras manos en nuestro país para poder elevar el contenido de vitaminas en el organismo de nuestros hijos. De esta forma los ayudamos. ¿Cómo más podemos ayudar a aumentar esta inmunidad? Bueno, aunque nos parezca raro, muchos de los compendios actuales de los psicólogos, de la OMS, de la UNICEF, nos hablan que en la actualidad el cariño que se le tiene que dar a un niño en toda su etapa de la infancia, de la primera infancia y la segunda infancia, es fundamental para el desarrollo de estas defensas. Eso ya está comprobado. Tú puedes alimentar muy bien a tu hijo, pero si tu hijo está a falta de amor, de cariño, y es dado ese alimento por una persona que no lo ama, no tendrá el mismo efecto en el organismo que la persona o al niño que se lo da a una persona que lo ame. Eso es algo básico. Mamás, en la actualidad la vida es muy rápida, pero tengamos en cuenta que es invalorable el tiempo que permanecemos con nuestros hijos. Bueno, estamos ahora aquí en mi quirófano. Bienvenidos sean ustedes. Hoy vamos a continuar con este proceso de los pulmones. Dentro de los avances médicos vamos a hablar de una cosa que está muy en boga, por decirlo así. Es un proceso muy importante. Y repito, muy. ¿Por qué? Porque ha salvado a muchísimas personas de dolores intensos y de procesos más largos y con mucha morbi, es decir, enfermedad y complicaciones, mortalidad, que eso no requiere ninguna explicación. Vamos a hablar hoy de la toracoscopía. La toracoscopía, así es. Tóraco del tórax, jaula torácica, coscopía, que vamos a ver mediante un tubito. ¿Qué pasa allá adentro? Primero,
Este proceso o este procedimiento se hace con anestesia general, salvo uno que otros procedimientos que son un poquitito más sencillos, como por ejemplo poner talco o una pleurodesis química, que podríamos llamarlo así, que se hacen con anestesia local, pero normalmente se hace con anestesia general. ¿Por qué? Porque para poder ver dentro del tórax, tenemos que, el término es así y me van a disculpar, desinflar el pulmoncito de ese lado, mientras se respira con el otro pulmón. Gracias a Dios tenemos dos. Entonces el pulmón del lado derecho, si vamos a trabajar en el lado derecho, debe ser colapsado, es el término médico, o normalmente desinflado, con el control respiratorio con el pulmón izquierdo. Ojo, que en personas normales y jóvenes, en ustedes los chicos, eso no pasa nada en la parte hemodinámica, porque tenemos reserva funcional para podernos mantener con un solo pulmón. Pero en la parte en personas mayores requiere un manejo anestésico de mucho cuidado. Este manejo anestésico se hace con monitoreos, con sensores, con tubos especiales que hacen que un pulmón se colapse y el otro funcione un poco más fuerte, por decirlo así. Luego, ese proceso requiere del entrenamiento, requiere de la preparación del cirujano toracoscópico. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer biopsias a nódulos solitarios, podemos hacer lobectomías, es decir, sacar un lóbulo pulmonar, podemos hacer plicaturas del pulmón, podemos hacer muchísimos procedimientos que antes requerían una cirugía, que era invalidante, una cirugía cuyo postoperatorio era muy doloroso y que muchísimas veces el paciente terminaba complicándose y perdiendo la vida. Actualmente tenemos la ventaja de este tipo de cirugía, pero requiere, como ya les he dicho, un adiestramiento importante en cuanto a instrumental, que necesitamos un instrumental especial, porque como son huequitos pequeños, son pinzas especiales que necesitan abrirse adentro, que no se abren desde afuera, entonces requieren un sistema especial de poleas. Requiere un toracoscopio de 3 chips como mínimo y muchísimas veces tridimensionales. Requiere un monitoreo extenso en un quirófano preparado para que podamos manejar las constantes hemodinámicas de ese paciente. Requiere un anestesiólogo que esté preparado en todo el manejo de esta cirugía y sobre todo un cirujano que tenga el entrenamiento adecuado para evitar complicaciones, ya que en el tórax están los grandes vasos pulmonares y aórticos y el corazón, lógicamente. Y necesitamos tener mucho cuidado en el manejo de los mismos. Recuérdenlo, en la Hospital Clínica Kennedy invertimos en su seguridad con todo el equipamiento que existe. ¿Para qué? Para que su cirugía, por sencilla, entre comillas, que ésta sea, tenga todas las seguridades que su salud y usted merece. No se vayan, que ya volvemos con Medicina de Hoy. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta.
Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Aquí terminamos un programa muy importante, el de las enfermedades respiratorias, es decir, las enfermedades pulmonares. Medicina de hoy siempre pendiente en esta época, los cambios de temperatura, en época difícil, de gran humedad, en el cual este tipo de enfermedades son más comunes, los informa. Nos vamos, pero eso sí, nos comprometemos que la próxima semana estaremos aquí con ustedes. Estaremos a las 9 de la noche por Telerama. Ya lo saben, tienen una cita con nosotros. Tengan una buena semana y mucho cuidado.